Hubo un hombre en el cine mexicano que encarnó la elegancia y la locura con la misma intensidad. Un actor capaz de mirar a la cámara y hacer dudar al espectador si estaba frente a un seductor o frente a un condenado. Su nombre era Arturo de Córdoba, y detrás de esa voz profunda, de ese porte impecable y de ese rostro casi esculpido en mármol, se escondía una tormenta interior que muy pocos lograron comprender. En este relato conocerás más de 25 escenas de su vida y de su carrera, desde su llegada a México siendo apenas un joven soñador, hasta su consagración como uno de los galanes más complejos y perturbadores del cine latinoamericano. Pero también descubrirás las sombras que lo acompañaron, las crisis nerviosas, los amores imposibles y la batalla silenciosa contra una mente que no siempre obedecía a la razón. Durante las décadas de los 40 y los 50, su rostro fue sinónimo de magnetismo. Junto a actrices como María Félix o Dolores del Río, construyó una galería de personajes atormentados que parecían reflejar su propio desasosiego. Nadie representó la dualidad del alma mexicana entre la pasión y el remordimiento como él. Detrás de cada rodaje, detrás de cada aplauso, había un hombre que temía perder el control de sí mismo. Arturo de Córdoba no fue solo un actor, fue un espejo de su tiempo. En su voz se escuchaba la modernidad y el derrumbe, la masculinidad y la culpa. Fue el héroe trágico de un país que aprendía a soñar con la fama mientras temía la locura. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos las historias ocultas de los grandes mitos del celuloide mexicano. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. Nació como Arturo García Rodríguez en Mérida, Yucatán, en un amanecer cálido que marcaría el inicio de una vida llena de contrastes. Desde pequeño mostró una voz grave que imponía respeto y una inteligencia precoz que lo hacía destacar entre los demás niños. Sin embargo, su infancia no fue sencilla. La familia, de clase media acomodada, sufrió una serie de pérdidas económicas que los obligó a mudarse varias veces. Cada traslado era una herida silenciosa, una sensación de no pertenecer del todo. En esos años de incertidumbre, Arturo encontró refugio en la palabra. Leía en voz alta a los clásicos, imitaba acentos, se disfrazaba frente al espejo y repetía frases de héroes imaginarios. Nadie lo sabía entonces, pero esa obsesión por las voces sería el inicio de su destino. El teatro escolar se convirtió en su primer escenario y el silencio del público en su primer aplauso. A los 20 años, decidió dejarlo todo para seguir el llamado de la actuación. Se trasladó a La Habana, donde trabajó como locutor de radio. Allí nació su nombre artístico, Arturo de Córdoba. Un nombre que sonaba a nobleza y misterio, escogido para sobrevivir en un mundo donde la identidad podía ser moldeada como un personaje más. Su voz profunda, modulada, inconfundible, comenzó a hacerse popular en emisoras de todo el Caribe. Pero no todo era glamour. En esa etapa conoció la soledad del emigrante, la frustración del anonimato y la dureza del oficio. En más de una ocasión, Arturo confesó que pensó en renunciar, regresar a Yucatán y olvidar la ilusión del cine. Sin embargo, un encuentro fortuito con un productor mexicano cambió el rumbo de su vida. Aquel hombre, impresionado por su presencia y dicción, le ofreció una prueba en el cine nacional. Fue la chispa que encendió su carrera. Cuando Arturo regresó a México, no era el mismo joven que se había marchado. Había aprendido a dominar su voz, a contener sus gestos, a mirar sin decirlo todo. Frente a las cámaras, proyectaba una mezcla única de melancolía y poder. México estaba a punto de descubrir a uno de sus galanes más atormentados.
El debut de Arturo de Córdoba en el cine mexicano llegó con una fuerza inesperada. En una época en la que el país se reconstruía tras los estragos de la Revolución, el público buscaba figuras que representaran la elegancia y la modernidad. Él apareció con ese porte europeo y esa voz de trueno que parecía venir de otro tiempo. Pronto, los estudios cinematográficos se disputaban su presencia, y los directores más audaces veían en él algo más que un rostro atractivo. Veían un alma en conflicto. Su primer éxito rotundo llegó con El Rebelde y más tarde con La Diosa Arrodillada, donde compartió pantalla con María Félix. En esa cinta, Arturo no solo encarnó a un hombre dividido entre el deseo y la culpa, sino que también mostró una intensidad emocional que desconcertó a todos. No actuaba, vivía. Y esa autenticidad tan rara en una industria dominada por la pose lo convirtió en una figura de culto. Sin embargo, con la fama llegó también la fragilidad. Arturo comenzó a desarrollar una obsesión con la perfección. Repetía las escenas una y otra vez, perseguido por una voz interna que le decía que nunca era suficiente. Los técnicos lo recordaban caminando solo por el set, murmurando sus diálogos, repitiendo frases hasta la extenuación. Su mente se convertía poco a poco en su mayor escenario y su peor enemigo. A pesar de sus tormentas internas, su carrera siguió ascendiendo. Hollywood lo llamó, y durante un tiempo vivió entre Los Ángeles y Ciudad de México, alternando papeles en inglés y español. Compartió créditos con estrellas internacionales, pero en su interior persistía la sensación de vacío. En entrevistas confesaba que el éxito le resultaba ajeno, que el aplauso le sonaba distante, como si perteneciera a otro hombre. El público lo adoraba, la crítica lo respetaba y los directores lo temían. Arturo de Córdoba era un actor impredecible. Podía transformar una escena trivial en una tragedia shakespeariana. Detrás de las cámaras, su vida amorosa se volvió tan compleja como sus personajes. Se enamoraba con intensidad, con esa mezcla de ternura y desesperación que luego proyectaba en pantalla. Algunos decían que amaba demasiado, otros que no sabía amar sin sufrir. Así comenzó la metamorfosis de Arturo, de galán clásico a mito atormentado, un hombre que se interpretaba a sí mismo en cada papel, como si buscara en el arte la redención que la realidad le negaba. La década de los 40 y los primeros años de los 50 fueron el reino absoluto de Arturo de Córdoba. Su figura se convirtió en sinónimo de sofisticación, y su nombre encabezaba los carteles de los cines más prestigiosos de América Latina. Películas como En la palma de tu mano, Él o Crepúsculo lo consolidaron como un intérprete sin igual, un hombre que podía habitar la culpa, la paranoia y el deseo sin perder la elegancia. Luis Buñuel lo dirigió en él, un filme que marcaría para siempre su carrera. En esa historia de celos enfermizos y obsesión, el público vio por primera vez lo que algunos sospechaban desde hacía años. Arturo no solo actuaba la locura, la comprendía. El papel de Francisco Galván fue tan intenso que los límites entre personaje y persona comenzaron a desdibujarse. Tras el rodaje, amigos cercanos contaron que Arturo empezó a comportarse de forma errática, como si la ficción le hubiera dejado una grieta abierta en el alma. Pero en medio de esa fragilidad, su talento seguía brillando. Su voz era una orquesta de matices, su mirada un arma de doble filo. Era capaz de expresar la más pura ternura, y un segundo después, un abismo de desesperación. El público lo adoraba precisamente por eso, porque en cada papel parecía desnudar algo de sí mismo, algo que los demás temían mostrar. La industria, sin embargo, no era tan compasiva. Los estudios querían rentabilidad, no profundidad. Mientras otros actores se adaptaban al cambio de gustos del público, Arturo se negaba a traicionar su estilo.
Rechazaba comedias ligeras, rehuía personajes superficiales. Para él, actuar era una forma de exorcismo, no de entretenimiento. Y esa postura lo fue aislando. En la cúspide de su carrera, comenzó a alejarse de las fiestas y las premieres. Prefería las noches silenciosas, los libros de filosofía, las caminatas solitarias. En entrevistas cada vez más escasas, hablaba de la fragilidad del alma humana, de la dificultad de amar sin miedo. Sus palabras sonaban más a confesión que a promoción. A pesar de su retiro parcial, cada nuevo estreno era un acontecimiento. Arturo de Córdoba se había convertido en un mito viviente, un espejo donde el México moderno veía reflejadas sus contradicciones. La gloria y la angustia caminaban a su lado, como si una sombra lo siguiera incluso bajo los reflectores. El hombre que un día había sido símbolo de control y elegancia, comenzó a perderse en su propio laberinto. Los rumores sobre su salud mental se multiplicaron, alimentados por anécdotas que parecían salidas de sus propias películas. En una ocasión, durante un rodaje en los estudios Churubusco, interrumpió una escena gritando que la realidad se estaba desmoronando. Nadie supo si era una improvisación o un grito de auxilio. El público, sin embargo, se negaba a aceptar que su ídolo pudiera estar quebrándose. La prensa, siempre ávida de escándalos, hablaba de crisis nerviosas, de pasiones secretas y de un amor imposible que lo habría consumido en silencio. Se decía que Arturo de Córdoba mantenía una relación marcada por la culpa y el deseo con una actriz más joven, y que ese vínculo lo había llevado a los límites de la cordura. Nunca se confirmó nada, pero el mito creció. En los últimos años de su esplendor, Arturo filmó El hombre sin rostro, un título que parecía premonitorio. Su actuación fue magistral, pero muchos notaron un cambio. Su mirada era más vacía, su voz más temblorosa, como si la ficción se hubiera vuelto su única forma de supervivencia. En una entrevista concedida poco después, pronunció una frase que con el tiempo sonaría como una profecía. Un día, el público ya no me verá en pantalla, pero seguirá escuchando mi voz dentro de su cabeza. Esa voz profunda, hipnótica, se convirtió en su sello y en su maldición. A veces decía que lo perseguía incluso en sueños, como si los personajes se negaran a abandonarlo. Dormía poco y cuando lo hacía, despertaba con sobresaltos, repitiendo diálogos de películas antiguas. Los amigos más cercanos intentaron ayudarlo, pero Arturo se encerró en sí mismo. Rechazaba la ayuda médica, afirmando que el arte era su única terapia. A veces se refugiaba en largas conversaciones con sacerdotes y filósofos, intentando comprender el sentido del dolor. Parecía buscar en la fe la serenidad que la fama le había negado. Mientras tanto, la industria cambiaba. El brillo del cine de la época de oro comenzaba a apagarse, y las nuevas generaciones preferían otros rostros, otras historias. Arturo, que había sido el símbolo de una era, se encontró solo frente a un mundo que ya no lo entendía, y en esa soledad el mito se transformó en tragedia. Cuando la cámara finalmente dejó de buscarlo, Arturo de Córdoba se retiró al mar. Encontró en Acapulco un refugio temporal, una casa donde podía escuchar las olas en lugar de los aplausos. Sus días transcurrían entre lecturas, cartas sin destinatario y largas caminatas por la playa al atardecer. Los vecinos lo veían como una figura fantasmal, siempre impecable, pero con una tristeza que se adivinaba desde lejos. La salud comenzó a debilitarlo. Su mente, otrora afilada como un bisturí, empezó a difuminar los recuerdos. Olvidaba nombres, confundía lugares, mezclaba escenas de películas con momentos de su vida. En una ocasión, le preguntaron si extrañaba actuar. Sonrió con ternura y respondió: «Nunca dejé de hacerlo. Cada día es una escena distinta, solo que ahora el público está en mi cabeza». Su esposa, la actriz Enna Alvarado, lo acompañó con paciencia y devoción.
Ella fue el último ancla en una vida dominada por tormentas. A veces, durante las noches más duras, Arturo recitaba fragmentos de sus guiones favoritos, como si buscara sostener su identidad entre las sombras de la memoria. Yo soy todos los hombres que amé y todos los que traicioné, llegó a decirle una vez, mirando hacia el horizonte. A mediados de los 60, su salud se deterioró gravemente. El diagnóstico fue devastador: un colapso cerebral progresivo. Los amigos que lo visitaban lo encontraban sereno, casi místico. Decía que el alma no se apaga, que solo cambia de escenario. Su muerte, ocurrida en la Ciudad de México, fue discreta, sin titulares ruidosos ni despedidas multitudinarias. El país, que alguna vez se rindió a su magnetismo, apenas supo que el ídolo había partido. Pero el silencio no logró borrar su eco. Décadas después, sus películas siguen siendo estudiadas por críticos y cineastas que ven en él una rareza, un actor que se atrevió a explorar la locura, la culpa y la vulnerabilidad masculina con una honestidad brutal. En una industria acostumbrada a los héroes de cartón, Arturo fue de carne y herida, y aunque el público ya no recuerda todos sus títulos, basta escuchar su voz, esa voz que prometió nunca desaparecer, para sentir que todavía habita entre los fotogramas del pasado. Arturo de Córdoba no fue un simple actor, fue una herida abierta en la pantalla del cine mexicano. En cada gesto suyo se adivinaba una tensión entre el control y la caída, entre la cordura y la demencia. Su vida se lee como un espejo del propio país, brillante en apariencia, pero marcada por contradicciones profundas. En él convivían la fe del creyente y el escepticismo del filósofo, la vanidad del artista y la fragilidad del hombre. Su legado trasciende los premios y las cifras. Lo que dejó fue un lenguaje emocional, una forma distinta de habitar los personajes. En una época donde la actuación era teatral y contenida, Arturo se atrevió a sangrar frente a la cámara. Cada pausa, cada mirada, cada palabra cargaba el peso de una mente que comprendía demasiado. Fue el primero en mostrar que la masculinidad también podía ser vulnerable, que un hombre podía llorar sin perder dignidad. Hoy, al ver sus películas restauradas, uno siente que el tiempo no ha pasado. La textura de su voz sigue intacta. Su mirada conserva el mismo filo. Su presencia continúa interrogando al espectador. Y quizás, por eso, nunca desapareció del todo. Porque su dolor era universal. Su búsqueda de redención, la misma que aún habita en todos. El cine mexicano lo recuerda como un pionero de la introspección, un intérprete que cruzó los límites del artificio. Arturo de Córdoba fue la elegancia hecha tragedia, el ídolo que se consumió en su propio fuego. En su caída hubo belleza, en su silencio, verdad. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo, donde las luces del pasado aún proyectan las sombras más humanas del cine.